¿Qué tal, amigas y amigos? Me da muchísimo gusto volverlos a tener en este su espacio, Líderes al Descubierto. Hoy estaremos con un invitado de lujo, lo que yo considero un crack de las juventudes en materia de emprendimiento y con un tema que la verdad ayuda mucho, el fútbol. ¿Cómo no? A partir del fútbol vamos a poder analizar cómo León nos está ayudando a verlo de otra manera, de ver negocios laterales a este deporte y sin duda generar comunidades que estoy seguro en determinado momento podrán ejercer su poder, el poder de la unión, en objetivos muy importantes rumbo al engrandecimiento de este deporte, de cada uno de los que lo practicamos y a partir de ello, sin duda, dejarnos una semilla en las ideas de cómo mejorar, cómo emprender y cuánto hay por hacer alrededor de esta gran industria. Mucho gusto, me da muchísimo placer tenerte aquí, León. De verdad hemos estado siguiendo varias de las iniciativas que estás haciendo y me parece que no solamente la capacidad que tienes derivado de tu formación, sino también del estudio de la física, un dato importante a resaltar, deben estar generando en tu cabeza unos cruces de ideas que junto con la tecnología, déjame decirlo así, propia de la generación a la que correspondes, te da unas herramientas que creo yo hay que comunicar y compartir y transmitir a la juventud. No solo a la juventud, sino también a aquellos interesados en aprender. Yo soy un ferviente creyente de que podemos aprender de los jóvenes, también de los que nos anteceden y de esa manera poder hacer una amalgama durísima hacia justamente el emprendimiento. ¿Por qué no nos platicas un poco en una breve historia tus antecedentes, tu pasar por la vida, si hay datos en tu infancia que hoy hacen que seas lo que eres, nos lo compartas para darle una guía a hombres y mujeres que te están viendo de cuáles son estas cosas que probablemente en un camino adverso te hicieron salir adelante, si de pronto tú no creías en que podías y cómo lo venciste. Esas son las cosas que nos gusta que nuestros líderes en este espacio muestren y que podamos decirle a nuestros internautas que no todo es fácil, que emprender es un deporte de alto riesgo, que si creen que al ser emprendedor y tener sus propias empresas van a tener mucho más espacio para ustedes, déjenme decirles que en un principio eso no va a pasar. Ya después probablemente lo logren. Hay que echarle muchas ganas. Pero la promesa que también podríamos hacerle, si es que la compartes, es que eso que hagas o dejes de hacer va a ser solo para ti, en tu beneficio, en tu perjuicio, en lugar de estar pensando en beneficiar a alguien más. Y no porque sea malo beneficiar a las comunidades, sino porque estaría yo hablando de ese beneficio versus explotación que nadie quiere que le ocurra. Cuéntanos, por favor, León. Pues antes que nada, Bienvenido. gracias por la invitación, Bogar, por las palabras. Pues digo, si quieres que empiece por ahí, yo soy de formación diseñador gráfico. Desde la universidad inicié con el tema del emprendimiento por azares del destino. Venía yo de una preparatoria de la UNAM, quería estudiar física, que ahora estoy retomando, y tuve ahí un tema por querer ser futbolista, de pues, abandonar la prepa, no llegué, y de pronto debía todas las materias, no las pasé, entonces perdí el pase directo a la UNAM y como que me desentendí un poquito, y la otra cosa que me gustaba mucho en esa época era como la parte creativa, ¿no? Entonces busqué una universidad y estudié diseño gráfico, y me tocó esta parte por, como bien dices, la generación en la que estamos, en la que nos tocó pasar de en la prepa utilizabas el celular de la viborita, de sí, grandotote, así, a 5 años después ya había smartphones, ¿no? Claro. Entonces yo vi ese cambio. En la carrera en la que estudiaba nos enseñaban mucho más la parte
pues tradicional, ser diseñador gráfico, enfocarte a hacer libros, a hacer revistas, a tomar fotografías, una parte más creativa, más artística. Tenía un toque muy básico de la parte web, que yo pues noté que venía en crecimiento muy grande, sobre todo esta parte de teléfonos celulares, y me interesó mucho. Y empecé a tratar de aprenderlo, tomaba clases que no nada más eran de mi carrera, sino me metía con amigos de otras carreras más de programación para tratar de aprender un poco. Y pues desde muy chavo empecé a hacer cositas, ¿no? Entonces, mi familia, de cierta forma, tiene ahí como un lado emprendedor. Okay. Entonces, yo vi a mi papá tener como su propia empresa. Siempre le iba bien, le iba mal. Al final terminó quebrando por temas de tecnología. Lo rebasó la tecnología a lo que se dedicaba. Ahora da clases, pero siempre lo vi como con ese sueño. Y por otro lado, tenía varios primos más grandes que yo que por alguna u otra razón querían emprender. Entonces, ellos, digamos que me metieron en este camino. Tuvimos 2, 3 experimentos ahí con un primo que no pegaron a nivel negocio. Uno de ellos se llamaba ChopMe, y lo que hacíamos era, como éramos diseñadores, tú podías mandar tu foto y nos decías qué querías que le hiciéramos, como que lo photoshopeáramos. ¿No? Y todavía no había filtros de Instagram y todas estas cosas, entonces lo hacíamos manualmente y a la gente le gustaba mucho. Le poníamos una marca de agua, entonces iban y nos buscaban y crecía mucho, ¿no? Wow. Creció mucho hasta el punto en el que llegó un punto en el que te lo regresábamos las fotos en 1 hora, en 2 horas. Yo desde la escuela y mi primo estábamos haciéndolo. Después ya teníamos como un año de espera. Okay. Entonces, como no lo pudimos hacer negocio, pues lo cerramos, ¿no? Claro. Pero nos quedó ahí la experiencia. La experiencia. Después yo tenía la ventaja de que yo estaba en la universidad, él ya era más grande, entonces digamos que la vida se lo comió y ya no siguió por ahí, pero a mí me dejó sembrada la semilla. Y con otro primo que tenía, de hecho era más joven que yo en esa época, que estábamos los dos en la universidad, me llegó otra idea, que era en ese momento generar una comunidad para estudiantes como tenían las universidades de paga, pero para las escuelas públicas. Yo estaba en escuela de paga y él estaba en escuela pública del Politécnico. Su papá daba clases ahí mismo, entonces teníamos la posibilidad de probar algo que hiciéramos ahí con él. Y como yo era el único conocido que tenía que sabía algo de tecnología, pues me buscó. Se nos hizo fácil al momento, lo empezamos a hacer y ese negocio creció mucho. Se llamaba Bibliofía en una primera instancia, era el nombre que le había dado mi primo. Sobre la marcha cambié el nombre a Cúrsame, y como Cúrsame, pues tuvimos relativamente mucho éxito, que fue Pues fue de las primeras empresas en México cuando llegó el boom de aceleradoras, incubadoras, fondos de inversión y demás, que prácticamente participó en todo. Entonces ganamos premios desde el Premio Santander de Innovación Empresarial, premios de empresas privadas, de BBVA, de HP, etcétera, de la SEP. ¿Qué hacían en curso? Lo que hacíamos ahí era, generamos una plataforma a través de la cual los maestros podían comunicarse con los alumnos como una comunidad, y podían a través de herramientas dejar ahí las tareas, calificarlas y hacer como todo lo que cuando llegabas al salón te quitaba la primera hora de clases en pasar lista, revisar las tareas anteriores, resolver las dudas del tema, y luego quedaban media hora, daban la clase y los últimos 10 minutos para volver a dar la tarea. Nosotros les dábamos las herramientas para hacer lo primero y lo último, entonces podían solo hacerlo todo en línea, y en clase solo, pues si tenían 1 hora, dar 1 hora de clase, ¿no? Es como, exacto, es como lo que ahora es Blackboard y demás, pero pensado para escuelas públicas, era gratuito y después veíamos cómo hacíamos lana, ¿no? Entonces creció mucho el Politécnico. Lo empezó a usar mi tío en la en el casco de Santo Tomás, de economía, y de ahí crecimos a la ESCA, bla, 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 y entonces de pronto todo el casco ya lo usaba, de pronto nos empezó a usar, y firmamos un convenio con en ese momento, ya no recuerdo cómo se llama, no es rectora, pero es el equivalente del Politécnico como plataforma oficial, y pues estoy hablando de que esto pasó y mi primo todavía no se graduaba, ¿no? Yo me acabo de graduar. Entonces creció mucho. Como empezamos a tener muchos premios, la SEP nos volteó a ver, nos empezó a dar proyectos, y de pronto llegamos hasta 1,500 preparatorias y secundarias en el país que nos utilizaban. ¿Con el mismo nombre? ¿O como Cúrsame. Después nos colamos en un proyecto que en ese momento traía el gobierno federal en el sexenio Peña Nieto, que era de generar emprendimiento en las prepas. Entonces crearon algo que se llama IEMS, que era el Instituto de Emprendedores de Educación Media Superior. Entonces, junto con varios fondos de inversión, la SEP y varias áreas otras de gobierno, generamos una iniciativa que era para enseñarles a los
pues estudiantes de media superior a emprender, y todo se hacía a través de nuestra plataforma. Esa sí ya fue algo hecho a la medida de la SEP. Wow. Y tuvimos varios convenios con diferentes gobiernos estatales. Todo esto en un modelo en el que no nos pagaban, ¿no? La idea era, el proyecto que nosotros traíamos era que eso lo costearan marcas y demás. Pro bono. Ajá, exacto. Ajá. Entonces por eso también crecía mucho, Claro, ¿no? claro. Entonces la historia de que dos chavitos de esa edad estaban haciendo eso y demás pegó mucho. Entonces nos tocó ahí como una etapa en la que nos invitaban a todos lados a platicar. Y en un boom, ¿no? Y demás, Lleno de ajá, esas exacto, y cuando historias llegó eso, que entonces, se contaban, pero que querías escuchar. exacto, además, sí, ¿no? nos tocó estar en todos lados en ese momento. Llegaron fondos de inversión mexicanos, extranjeros, nos fondearon, la empresa creció mucho y llegamos a un pico pues bastante bueno donde ya estábamos generando un muy buen negocio, y tuvimos ahí una experiencia muy mala que fue básicamente... hicimos un mal acuerdo en una licitación federal. Okay. De hecho, ganamos la licitación federal, que fue cuando con el gobierno de Peña Nieto se metieron las tabletas y computadoras a primarias y secundarias. Sí, sí. En esa licitación, con el equipo ganador, nosotros íbamos como el software y el hardware. Al final de cuentas, solo el Senado aprobó la compra del hardware. Entonces se compraron muchas laptops, muchas computadoras y cero cursamen, ¿no? Que entonces, acabaron sin funcionar. Exacto. Además. Entonces, habíamos invertido mucho en ese proyecto. Fueron 2-3 años de piloto en varias ciudades y demás. Y entonces, cuando no se convierte en algo que te regresa, pues realmente sí nos generó un conflicto fuerte ahí con todas las personas que se habían involucrado. Y pues terminó derivando en que la compañía cerró, ¿no? Entonces, a ver, hay que aprender a que sí, pronto hay que saber identificar el momento en el que hay que retirarse. Así es. Y que el fracaso es la mejor amiga de la innovación. No necesariamente tiene que tener un sentido negativo, sino que hay que buscarle toda la carga de aprendizaje que un fracaso te deja para saber qué no hacer, qué no repetir y salir adelante. Exacto. Sin que esto quiera decir y generar una falsa idea de que, de que incluso el fracaso sea deseable, ¿no? Hay libros y artículos que dicen fracasa pronto y ahorra dinero. A ver, también en Silicon Valley y en todas estas células de generación de innovación hay límites al fracaso, ¿no? Claro. Pero también lo cierto es que cuando ves al fracaso como evitable y tomas todas las medidas que te van a ayudar justo a que no aparezca, o que si aparece con un pivoteo sencillo lo puedas superar, también ocurre. Exacto. Vamos al fútbol, ¿cómo llegas? Pues bueno, mi pasión toda la vida siempre fue el fútbol, desde niño. Y sabes que déjame interrumpirte solamente por una cosa, porque estoy encontrando que esto que dijiste es muy común. Esta parte de abandonar los estudios o ponerlos en pausa por la búsqueda del sueño de debutar, diríamos. ¿Qué le dirías a todas estas chicas y chicos que de pronto se encuentran ante este dilema? ¿Qué hacer en ese sentido? Pues que es muy difícil que vayan a llegar y que no abandonen la parte del estudio, ¿no? O sea, siempre hay formas en línea, como sea, de que puedes mantener el estudio a la vez de que le dedicas, porque eso se hace generalmente porque tienes que dedicarle más tiempo a la preparación física, mental, etcétera, ¿no? Entonces dices, no, la escuela me estorba, pero al final de cuentas la mayoría no van a llegar, o sea, es un embudo muy pequeño, y entonces cuando volteas y ves el tiempo que ya perdiste, muchas veces pues en lugar de ser positivo es negativo, ¿no? Oye, pues a mí me encanta la crudeza con la que lo dice, o sea, no vas a llegar, pero a mí me gustaría que ese sea un reto, y que nos callen la boca y un día nos hablen y nos digan, pues yo sí la dejé, la escuela, y me volví futbolista, y luego de futbolista tengo suficiente para mantenerme el resto de mi vida y quizá la de mi familia. Sí, claro, ¿no? Hay muchísimos casos de éxito, pero nuevamente, o sea, si tú haces el embudo de cuánta gente quiere, cuántas intentan y cuántas llegan, las que llegan pueden contar el caso de éxito, pero las que no, pues se quedan ahí, muchas de ellas dejan todo por eso y pues mejor tener ahí el plan B, ¿no? Y es allí donde lo que dice León es, a ver, no abandones los estudios. El hecho de pandémico que hemos sufrido nos hizo descubrir que sí se puede de manera virtual, que existen muchas plataformas
en las que de una manera incluso más rápida, más sencilla e incluso más barata, por ahí me gustaría, para quienes tomen el dato, hay un curso que se llama Power MBA. La verdad es que es un MBA que se toma a tu propio ritmo y con precios espectaculares comparados con los presenciales. De manera tal que buscar un balance me parece que es indispensable. O sea, sí vayan tras su pasión, sí no dejen de soñar en que debutarán, pero eso no quiere decir que no puedan hacer varias cosas a la vez, como lo demuestra tu ejemplo. Sí, Pues, sí. sígueme contando, perdón por la interrupción, No te preocupes, pero Bogart. me parece que a mucha gente esto le debe de hacer sentido. Sí, claro que sí, y pues ojalá les sirva por ahí el tip. Como te decía yo, pues toda la vida he sido aficionado al fútbol, es yo creo que lo que más me gusta en la vida, y pues siempre uno crece pensando que puede a lo mejor llegar a ser futbolista, seas bueno, seas malo, tienes como el sueño, y hasta que vives la cruda realidad y ves cómo es el tema, que es bastante complicado, te meten en la idea de los estudios y demás. Como te conté un poquito, yo por azares del destino llegué a este tema de la educación donde nos posicionamos muy bien. Aprovechamos, puedo decir, la oportunidad, pero no es como que era una pasión que yo venía arrastrando de toda la vida, ¿no? Llegó la oportunidad y la tomamos. Y en el tema del fútbol, pues sí es lo que me ha apasionado toda la vida. Entonces, cuando estábamos en este proceso como de transición, de abandonar un proyecto y ver qué seguía, entonces en mi cabeza fue, tengo que hacer algo relacionado con el fútbol, no sé qué. Okay. Y recuerdo mucho, todavía tengo ahí la presentación de una vez que me puse a ver qué ideas se me ocurren, qué puedo hacer, ¿no? Y pues básicamente lo que yo buscaba era algo donde con los conocimientos que ya tenía, que ya había adquirido y la experiencia que había tenido, pues pudiera generar un negocio a través del fútbol en cualquiera de sus áreas, ¿no? Y encontramos una que era esta parte de llevar, o sea, como surge el proyecto es, uno cuando juega fútbol de manera amateur, Sí. lo decimos nosotros, pagas, juegas y te vas. ¿Qué quiere decir esto? Tú armas tu equipo, ahorita podemos armar un equipo de fútbol, encontramos dónde jugar, tenemos que pagar por hacerlo, vamos, jugamos y nos vamos, ¿no? O sea, la experiencia es pagar por jugar, pero la gente en todo el país lo hace, ¿no? Sí. Entonces, si lo comparas con cómo vive un profesional, es muy distinto. Sí, claro, juega, entonces, cobra y se va. No, pero no se va, es toda una vida. Bueno, claro. De patrocinios, de experiencia, de llegas, te saludan, de estás en medio. Ya entendí. O sea, el te vas y ya no te dedicaste a eso. O sea, tú estás ahorita en la oficina, sales, traes tu mochila para ir a jugar fútbol, juegas con tus amigos y llegas a tu casa. O sea, es ese momento, pero ese momento para muchas personas es el momento de la semana, ¿no? Claro. Entonces vimos ahí una posibilidad de generar experiencias para que aumentaran esa, pues valga la redundancia, la experiencia de ir a jugar fútbol cuando es tu principal pasión, y eso de crearlo de un modelo de negocio. Y lo primero que hicimos fue ver que la comunicación entre las personas que organizan los torneos, las competencias y quién participa en ellos era muy limitada. O sea, te estoy hablando de hace 7 años, ya había las redes sociales que te imagines y la gente todavía estaba enterándose de cuándo jugaba su partido por hojas de Excel impresas pegadas en la cancha o por teléfono. Ya sí está muy avanzado por un chat de WhatsApp, ¿no? Y eso todavía no sucedía. Entonces vimos la oportunidad, algunas ligas muy avanzadas que, pues no sé, tenían un programador a la mano, se hacían su página web, ¿no? Y ahí colgaban cosas, era como lo más que había, y entonces nosotros jugábamos prácticamente todos los días en diferentes canchas, vimos la diferencia de servicios entre unas y otras, y pensamos que podíamos hacer un poco lo que hicimos con las escuelas, pero con las canchas, abriéndoles una plataforma que no fuera una página, sino que en una plataforma todas las canchas pudieran estar, o todas las que quisieran, y pudieran hacerle llegar esta información a los jugadores, que era como lo más básico. Tienes que saber cuándo juegas, contra quién, y si estás participando en un torneo, quieres saber cómo van tus rivales, cómo vas en la tabla, si metiste goles, quieres ver cuántos goles llevas de líder o no, apartar tus horarios del fin de semana para todo lo demás actividades que tienes para poder pues, apartarlo para tu partido, y es mejor saber con días de anticipación cuando juegas, tu preparación. Entonces hicimos eso, ¿no? En su momento se llamaba Somos Foot, y lanzamos una app que le permitía a las ligas
llevar su calendario, estadísticas y demás por un CRM, por decirlo así, y eso se ve reflejado en una app que los jugadores bajan y ahí se enteran de todo. Entonces, como si fuera un WhatsApp, te manda una notificación cuando te crea un nuevo partido, te recuerda unos días antes, puedes entrar y ver las estadísticas del torneo, puedes ver pues, como todo, ya existían estas apps, pero para consumir de ligas profesionales. Entonces, aprovechamos esa pues, forma de interactuar que ya conocen los jugadores, se la llevamos pero para su liga de los domingos, ¿no? Ok. Entonces, en México prácticamente no había nadie haciéndolo, en el mundo había pocos y pues pegó muy bien, pero caímos con ese tema de que era algo que en ese momento todavía no existía, entonces no teníamos mucho de dónde copiar o de dónde ver estos han hecho y les ha funcionado y demás, más bien nosotros fuimos como el prueba y error, ¿no? Ya después salieron otros competidores que vieron lo que estábamos haciendo, que nos estaba funcionando, hicieron su propia propuesta, pero en nuestro momento no teníamos mucho en quién basarnos. Okay. Entonces parte de eso, por ejemplo, de los primeros retos fue que nosotros veníamos de una parte que te conté que creció mucho y que tardamos en monetizar, entonces dijimos ahora que queremos hacerlo al revés, creemos que tiene suficiente valor para el administrador y vamos a cobrar por esto, ¿no? Ok, esta ya fue con cobro. Sí, bueno, por un rato, porque realmente esa no pegó. Okay. Ese modelo, ese modelo no jalaba las ligas, les va muy bien, es un muy buen negocio. Cuando tú pones una cancha de fútbol, tanta gente quiere jugar fútbol que se llena, siempre estás como lleno. Lo decías, la gente va y paga por jugar. Exacto, entonces nos decían, ¿por qué te voy a pagar extra por algo que yo ya tengo lleno? Entonces esa parte como de hacerles ver que era la evolución y el mejorar la propuesta y qué le ofrecían a sus clientes, en ese momento no lo veían tan claro, entonces era muy difícil venderlo, estuvimos buscando cómo moverlo y pues se nos terminó acabando el fondo inicial. ¿Qué aprendiste de ahí? Pues que en su momento fuimos un poco soberbios en decir, ya sabemos cómo se hace esto, esto va por acá y no era, ¿no? Okay. Entonces más bien cometimos un poco el error de pensar que sabíamos tanto de fútbol en su momento y que llevábamos tanto tiempo en el medio y demás, que pues sabíamos qué se necesitaba y cómo lo necesitaban y no. ¿Y cómo tradujiste esa experiencia en el siguiente proyecto? Pues lo que hicimos fue, teníamos que transformarnos, entonces ya habíamos, entre comillas, quemado una marca, necesitábamos una nueva, necesitamos reinvertirnos, pero habíamos visto que el software sí funcionaba y quien lo usaba sí le gustaba. Entonces revivimos el modelo que ya nos había funcionado antes, que era vamos a dárselo gratis a todos y vamos a por terceros que estén interesados en ellos a monetizarlo, ¿no? Eso es muy importante, ¿eh? A veces el dinero no te lo tiene que dar el usuario final, sino que hay empresas, organizaciones que encuentran importante el tráfico que se genera dentro de tu aplicación y que están dispuestos a colaborar en la manutención de estos esfuerzos. Sí, totalmente. Y bueno, lo que hicimos fue nuevamente fondearnos con algunos fondos de inversión que ya habían confiado en nosotros anteriormente, también con pues gente nueva que conocimos sobre la marcha. Entonces volvimos a fondear la compañía, rearmamos el equipo, surge este nuevo nombre por un mentor que teníamos que nos dice, oye, yo tengo guardado este Soccer ID ahí pensado en que quiero hacer algo, pero pues no estoy metido en eso, tú sí, te gusta el nombre, úsalo. Entonces, digamos que nos regaló el nombre, por decirlo así. La compañía se transformó en Soccer ID y con el objetivo de, pues, no nada más quedarnos con esta parte de el software siempre fue el primer paso y lo que queríamos era generarles experiencias, ¿no? Entonces, siempre nuestro modelo de negocio ha sido que si tú marca o si tú quien sea estás interesado en nuestros jugadores, lo hagas a través de beneficios o experiencias, ¿no? No nada más te pongo publicidad. Claro. Entonces, ¿qué emociones detona o sobre qué emociones está pensado Soccer ID? Pasión, alegría, competitividad, las pasiones que genera el deporte, ¿no? Claro. Entonces, sabemos que uno lo siente eso y queremos darle una experiencia extra en el momento del juego y posterior. Entonces empezamos a hacer, la app fue el primer escalafón, empezamos a crecer con este nuevo modelo, creamos un nuevo equipo, entonces pasamos de 12 canchas que nos estaban pagando en ese momento, pues le hicimos un reembolso, lo convertimos en gratuito y en el primer año crecimos a más de 200 canchas, ¿no? Con este nuevo modelo.
equivalente a por ahí de 200,000 jugadores, más o menos una cancha tiene 1,000 jugadores en el promedio en todo el país. Y aunque era un negocio en buen crecimiento, nos encontramos ahora con el tema de que es muy de nicho, ¿no? Okay. O sea, si lo comparas, por ejemplo, el tipo de publicidad que quieres meterlo con Facebook, con Twitter y demás, Claro. pues tienes nada comparado, ¿no? Entonces, al momento de salir a venderle a las marcas, si te comparan con eso, sí te compraban, pero era un tabulador, pues creíamos muy injusto para nosotros y que realmente no fondeaba la compañía. Entonces vimos que mientras seguíamos creciendo necesitábamos tener otros modelos de negocio y entonces vimos que los mismos jugadores al mismo tiempo son aficionados, ¿no? Y que estas experiencias que les queríamos dar, algunas pueden ser gratuitas y otras son de paga. Ya. Entonces empezamos a hacer cosas, la primera de ellos fue, por ejemplo, transmitir partidos, que ahora es muy común, pero hace unos años nosotros lo empezamos. Hay muchas empresas ahora que se dedican como empresa a transmitir partidos de fútbol. Ellos en algún momento fueron empleados nuestros y se independizaron, pero digamos que nosotros lo comenzamos. Claro. Y lo empezamos a llevar tanto eso como otras experiencias en finales. O sea, tu premio en la final, vamos a hacer que tu liga se transmite en vivo, que tengas hidratación, te vamos a poner los trofeos, te vamos a llevar el stand donde te vamos a premiar como si fuera un hacerlos parecer Exacto. a pro. Claro que sí, ¿no? Entonces empezamos a hacer alianzas con medios de difusión que tenemos hasta ahora, como los principales diarios deportivos del país, entre ellos sobre todo Récord México, que es el más importante. Claro. Con ellos, por ejemplo, nos han abierto muchos espacios y de pronto aparte tenías el reportaje en Récord de que habías sido campeón de tu liga, en tus redes sociales, en medios, en todos lados, y pues era una experiencia, compara eso con la experiencia tradicional y empieza el jugador a sentirse mejor. Duda. Y ahí sí empezaron las canchas a decir, oye, ellos lo hacen y yo no, y mis jugadores están yendo allá porque allá sí dan esto y demás, y ahí es donde nuestro modelo empezó a cuajar, ¿no? ¿Estuvieron dispuestos ya a pagar o no? Ahora ya pagan por eso. A competidores nosotros nos hemos mantenido gratuitos porque nuestro modelo se ha ido hacia otro lado, claro. ¿no? O sea, nuestro modelo de monetización actual está en las experiencias, no en la aplicación. La aplicación es como la punta de entrada. Úsalo gratis y ya que ves, tenemos toda esta gama, ¿no? ¿Qué tipo de experiencias ofrecen? Como te digo, en este momento ahorita pues tenemos tenemos algo que se llama ID Cam, que es unas cámaras especiales que llevamos a las canchas que narran automatizadamente como un videojuego. O sea, ya tenemos a los casters grabados y entonces detectan qué tipo de jugada haces, lo graban y, y en tiempo real está transmitiéndose. Entonces, no sé, ¿con subtítulo o con voz? No, con voz. Con voz. Como un videojuego. Es un robot. Ajá, exacto. Y bueno, eso hace que, por ejemplo, solo una persona con un celular y la app pueda hacer el trabajo que la competencia te manda a 4 personas, ¿no? Claro. Entonces es mucho más económico y además está anclado de Récord México. Entonces tus mejores jugadas salen en el principal diario deportivo y demás. Entonces está bueno. Qué visión, Empezamos a generar dentro de todo lo que hemos hecho, trabajamos un rato con Federación Mexicana de Fútbol y vimos que ellos tienen un área que es para fútbol amateur y en el cual quien participa ahí por obligación tiene que tener un seguro, ¿no? Por ser Federación Mexicana de Fútbol. Sí. Vimos que era muy importante eso y que era solo un pequeño... Y es bajita la cantidad de jugadores que llegan hasta esa inscripción, ¿no? Sí, muy poco. O sea, te estoy hablando de 250,000 jugadores amateurs que tiene registrado la Federación Mexicana, cuando en México hay más de 15 millones haciéndolo, ¿no? Entonces vimos que podemos replicar ese modelo para todas las ligas no federadas, que son las que no están con federación, que ellos solo lo hacen para fútbol, soccer, y en fútbol amateur hay muchas modalidades: fútbol 7, fútbol sala, fútbol rápido, fútbol playa, fútbol soccer, y entre ellas muchas subcategorías, ¿no? Entonces, con la base de datos que ya traíamos, que era la más grande del país en ese momento, negociamos con las principales aseguradoras, hicimos un software nuevo que te permite pagar tu seguro, asegurarte si tienes un problema con un clic, solicitar apoyo, etcétera, y pues lo soltamos. Y eso se llama Seguros ID, que ahorita es como una de nuestras principales entradas de flujo. Que es una empresa hermana. Sí, pues es una área de Soccer ID, pero que ya se está convirtiendo en una empresa por ella misma. Super app. Sí, exacto. Es que son apps distintas. O sea, tenemos el Soccer ID, que es las estadísticas. Imagino que tienes un botón adentro de Soccer ID. Sí, para ir al otro y demás, pero no es una super app tampoco que vamos a llegar a eso. O sea, y la otra está la parte especializada en seguros. ¿También por qué? Porque pues, sobre la marcha ya generamos más seguros para deportes que no solo es fútbol. Ya aseguramos 8 deportes más. Entonces tenía que separarse. ¿Qué deportes son, por si les interesa a los internautas? Pues es todas las variantes de fútbol. Tenemos todas las variantes de fútbol americano, tochito y demás. Tenemos básquetbol, voleibol, béisbol, atletismo, natación y ciclismo. Sensacional. Pues yo creo que campos que tradicionalmente las empresas aseguradoras excluían o le daban una prima bastante alta.
¿Cómo andan ustedes ahí en temas Sí, pues le llamamos microseguros y está hecho de tal forma, por eso se necesita una app que verifique todo lo que haces, que sí fuiste a la cancha, que sí te lesionaste ahí y demás, porque este seguro, para hacerlo lo suficientemente económico para todos, pues solo te protege mientras haces el deporte, ¿no? Ya. Mientras entrenas o mientras juegas el deporte. Entonces, ¿cómo sabemos Estos nosotros que no seguros por estamos ahí? plazos y muy Exacto. enfocados. ¿Cómo sabemos nosotros sin estar ahí que tú llegas con una lesión en la pierna y que no te lesionaste cayéndote Claro bajándote que de la hay micro, una por ejemplo, ¿no? predisponibilidad que Exacto. le llaman. Entonces la app nos ayuda con todo eso y bueno, al hacerlo de esta manera podemos ofrecer costos que están muy abajo del mercado comparado con todo lo demás. Entonces desde 100 pesos al año, o el más económico, Ok. hasta por ahí de 650 pesos al año, el más caro que tenemos ahorita, te permite tener protección que si en este momento te lesionas puedes ir a atenderte en cualquiera de las mejores clínicas del país a nivel nacional y solo pagar un deducible que nunca excede de los 1,500, 2,000 pesos. Oye, pues qué interesante todo esto que nos cuentas. La verdad es que vean cómo a partir de una base se fueron generando ramificaciones importantísimas que al final confluyen en la mezcla de tu pasión, tu conocimiento y qué más. Cuéntame de ese momento en el que casi tiras la toalla y cómo saliste de ahí. No, ha habido muchos. Bueno, el más significativo. La pandemia, ¿no? Ujú. O sea, íbamos nosotros en muy buen crecimiento después de haber fallado con el primer modelo de negocio de Somos Food a lo que es Soccer ID. Y cuando íbamos en pleno crecimiento, ya habíamos tenido una película en el cine, habíamos mandado gente al mundial, ya trabajamos con las principales marcas deportivas, teníamos más de 500 canchas en el sea, país. ya está, Íbamos ya la para arriba hicimos, sí, sí. muy bien. Y viene la pandemia. Básicamente todo lo que hacemos, que te estoy platicando, se va a cero. Otro modelo que ahorita nos está jalando muy bien y que en ese momento habíamos iniciado es el renta de lugares VIP en estadios de fútbol. La gente que Ok. juega fútbol le gusta ir a ver Sí, el fútbol. como decías, es Entonces, práctica, pero exacto. también es fan. Entonces nosotros hicimos alianzas con dueños de palcos, con estadios y demás para tener espacios a donde exclusivos en cual llevar a la gente a ver los partidos. Obviamente pagan por ello, pero es una experiencia que regularmente no tendrían. Y pues nos pasó que acabamos de hacer contratos anuales y viene y se cierran estadios de febrero. Todas las canchas que nos usaban, todas el 100% se van a cero actividad. Las marcas cierran presupuestos. O sea, todo lo que habíamos hecho se fue a cero. Yeah. Y lo que pensamos que a lo mejor eran 15 días, ya sabes, pues como todo nos Claro. pasó, fueron prácticamente 2 años. Entonces ya que regresamos fue empezar de cero, ¿no? Reinventarnos, que ha sido muy bueno. Okay. Pero en el proceso, pues fue, ¿qué vamos a hacer? O sea, nada de lo que hacíamos estaba generando algún ingreso. Apenas estábamos empezando a generar, entonces no teníamos tanto flujo. Había ya, pues tuvimos que dejar ir mucha gente, obviamente. Y pues yo creo que ese momento, ¿no? Ese momento en el que, ¿qué vamos a hacer? O sea, esto va para largo. Y algo que hicimos fue precisamente aprovechar esa capacidad de reinvención que siempre hemos tenido y comenzamos a hacer torneos de videojuegos. Ok. Entonces, aprovechándonos que teníamos una base que le gustaba el fútbol, que iba a ver fútbol y que jugaba videojuegos de fútbol, entonces dijimos, vamos a hacerlo. Y teníamos también las alianzas con los medios de comunicación. Entonces, a diferencia... Hoy hay equipos profesionales jugando. Claro que sí. Virtual, No, es grandísimo. En Y bueno, generamos uno de los torneos más importantes del país, incluso casi al nivel de los torneos oficiales de la liga, como dices, y demás, y del publisher que es EA Sports, quien hace el videojuego FIFA, tiene sus propias competencias, la Federación Mexicana de Fútbol tiene su competencia oficial, y después viene lo que son la comunidad, ahí estamos nosotros, junto con muchos, y dentro de todos esos creamos el que se posicionó como el más importante, ¿no? Entonces tuvimos todo esto, pues empezamos en chiquito, empezaron a llegar jugadores profesionales que nos conocían, que estaban pues encerrados y estaban jugando, entonces dije, ellos lo hacen con récord, lo hacen aquí, yo ya los conozco, invítame a jugar, entonces de pronto poníamos a jugar al aficionado con el profesional en un mismo lugar, creció muy rápido, lo pasamos en medios, empezamos a transmitirlo en vivo, se creó todo un equipo de narración, de casteo, de transmisión, y de pronto lo que estaban haciendo 2 personas de la empresa ya eran otras 10 personas, 15 personas, pero enfocado en el área de videojuegos, creció muchísimo. En audiencia tuvimos el 30-40% de lo que tuvo la I-Liga y eso que ellos tienen televisión, medios, los principales narradores y demás, y nosotros lo hacíamos desde nuestras casas. Y pues jaló muy bien, ¿no? Teníamos todavía algunos patrocinios por ahí que nos quedaban, entonces los utilizamos para dar premios. Ahí
generamos diferentes categorías y los principales jugadores del videojuego, profesionales del videojuego, participaron. Y bueno, como en todo, tuvimos por ahí al fin, empezamos a invitar influencers, tuvimos jugadores profesionales, luchadores de la WWE, los principales influencers del país que juegan, entonces pegó muy bien. Y bueno, al final tuvimos un tema de que nos quedaron mal unas marcas con unos patrocinios, tuvimos que pagarlo nosotros, pero hubo un gap como de mes y medio de retraso, ya sabes, la gente salió y empezó a decir que le estábamos incumpliendo, tuvimos que aclarar el asunto y pues dijimos, ay, bueno, ya, está regresando el fútbol, entonces ahorita eso ya nos sirvió de hobby, lo dejamos ahí. Pero llegaron las mismas marcas y los mismos medios después de un rato de, oye, lo estás haciendo muy bien, no lo dejes, ¿no? Ya. Entonces ahorita lo Solo hay acabamos que de hacer retomar. las dos cosas. Exacto, y ahora tenemos, digamos, como 3 áreas principales de lo que es la empresa, que es Soccer ID, que trabaja con la aplicación de estadísticas y los beneficios para las ligas. Seguros ID, que asegura no solo fútbol, sino otros deportes, y ahora le damos eSports ID, porque no solo es de soccer, sino ya estamos viendo otros videojuegos, y entonces tenemos toda esta área donde tenemos a los principales casters del país, algunos en exclusiva, algunos compartidos con medios como TV Azteca, Claro, TUDN y demás. Un equipo de producción muy grande, con torneos que se pasan en vivo todos lunes y miércoles y viernes en las redes sociales nuestras y de récord, con 20 y tantos mil personas en vivo en promedio que lo ven, y que ya está teniendo patrocinios de marcas bastante importantes, ¿no? Sobre eso nos invitaron a generar un programa de televisión en un canal nuevo para televisión de paga, que se llama High Sports. Entonces ahora tenemos la barra de contenido de videojuegos de este canal, que también ya está empezando a ser patrocinada por marcas importantes. Entonces ahora de pronto no nada más tenemos competencias, sino un programa de tele. Entonces ahora tenemos que tener producción, tenemos que tener conductores, tenemos que tener pues muchas cosas. Y ya es otra mini empresita, ¿no? Entonces ahora digamos que estamos generando 3 empresas en una. Y entonces de lo que casi, respondiendo a la pregunta, de lo que casi nos mató en su momento, lo vemos como una oportunidad. Nos funcionó y ahora es una de nuestras principales 3 unidades de negocio. Digamos que la capacidad de adaptarse y la perseverancia son elementos que todo emprendedor debe de practicar, vivir. Totalmente, porque... Si pudieras decirle a los internautas, ya para cerrar, que quieren emprender, tus mejores 3 consejos, ¿cuáles les darías para lograrlo? Y otra que no me quiero quedar sin preguntarte es, ¿cuál es tu mecanismo para la generación de ideas? Ok. La primera es sobre los consejos para quien quiere. La primera yo diría siempre es que se avienten, porque muchas veces tienen la idea pero no lo hacen y luego ves que alguien ya lo hizo y yo traía esa idea. Pasa muchísimo, nos ha pasado, todo el mundo le pasa y creo que lo primero es aventarse. La segunda yo diría que es aventarse en algo que sepas. Ok. ¿No? Porque sobre la marcha uno aprende y se hace todólogo, pero si no tienes realmente conocimiento de qué vas a hacer, te vas a equivocar, exacto, ¿no? y vas a tardar más. Tienes. Y la tercera, que obviamente no puedes hacerlo solo y que busques un equipo que te apoye y te respalde, ¿no? Los co-founders, ¿no? O sea, si tú quieres, por ejemplo, en mi caso, que yo tenía la pasión del fútbol y lo conocía, pero yo no soy programador, pues necesitaba programadores. Claro. Yo no soy el mejor en negocios, necesitaba esto que dices, imagínate, ¿no? Unas cámaras que vean la jugada, la reconozcan y la narren. Eso evidentemente no lo hice yo, a mí se me ocurrió, pero ¿quién lo puede hacer? Claro. ¿no? Y lo mismo con cualquier negocio, con una tiendita, con lo que sea. Si vas a emprender, regularmente no lo puedes hacer tú solo y que la persona que escojas bien a las personas con que lo vas a hacer, porque muchas veces se van con el mejor amigo, con el familiar y no siempre es la mejor idea, muchas veces de hecho acaba mal. Entonces puedes que sí sea un socio fundador ideal, pero sí cumple con los requerimientos, ¿no? Porque es tu amigo, porque es tu novio, porque es tu papá, ¿no? Esas 3 son algo que yo he visto y yo les diría a los nuevos emprendedores. Y de la parte creativa de ideas, a mí siempre me ha gustado o me ha funcionado todo lo que he hecho, lo he hecho en algo que a mí me gustaría tener. Ok. No sé, imagínate que eres tu propio usuario. Esto. Ajá, exacto. Yo y por suerte también la gente con la que trabajo somos nuestros propios usuarios, entonces si a nosotros nos emociona la idea, es muy probable que a la gente le emocione. Obviamente muchas veces te equivocas en cómo lo
tal vez la idea está bien, pero cómo lo haces llegar a la Claro. gente, no. Ahí es donde sí necesitas ya todo un proceso, no más creativo, sino de investigación y demás, y de que el producto final sea el idóneo, pero las ideas y Claro, claro. es más bien algo que a nosotros nos gustaría. Muchas ideas han sido, por ejemplo, el tema de los palcos. Íbamos al estadio y vimos que había palcos y está muy chido estar ahí. Se rentamos uno. Pero ¿cómo lo mantenemos? No, pues que de ahí hacemos esto, y ahora es una unidad muy grande, ¿no? Y así has funcionado. Qué padre, León. Pues mira, la verdad es que tomen nota. Me parece que ahí hay un montón de información que se puede, en las que se pueden inspirar y tener siempre presente algo me gustaría decir que ya te descubrí aquí en Líderes al Descubierto. Ya te descubrí porque lo que veo es un líder que ha fusionado aquello que le apasiona con las bases de educación que le sirvieron para potenciar esto, que no se rindió, que es su propio usuario y que además de todo, pues transmites una vibra importantísima que es indispensable de cara a los negocios. Me da mucho gusto haberte tenido aquí. Por favor, compárteles tus redes, las páginas. Me parece que es suficientemente conocida, pero no sabemos quién nos está viendo del Claro. otro lado de la lente. Así que, ¿por qué no nos despedimos con esta invitación a seguirte en... Muchas gracias, Bogart, por la invitación. Y sí, para todo el público, nos encuentran en redes sociales. En todas las redes sociales estamos como Soccer ID 7. Y digo, para seguros y para lo demás, ahí mismo van a encontrar los links. Lo más fácil es que lleguen a Soccer ID. En cualquier red social estamos como Soccer ID y el número 7. Y a mí me encuentran en todas las redes como León Rangel. Sensacional. Muchas gracias. Gracias a ti, Bogart.